Hola, hola. Hola. ¿Me escucha bien? Sí, yo te escucho. Solo nos falta agregar a Camilo, entonces. Ya, y otra vez con eco ya no, porque aparezco dos veces nuevamente. Ah, pero ya no escucho eco. Ya no. Ah, ok. Hola. Hola. Hola, Oh, ¿cómo me escucha hoy, Camilo? ¿todo ¿Está bien? sin el Sí, eco? sin el Ah, eco. perfecto. ¿Cómo no? Bien, ya no escucho el eco. Ahí estamos. Mira, ya vi, se mira bien bonito en Facebook la transmisión, hombre. Qué bien. Ah, Bien, buenas tardes, Camilo Melara, Leonel Herrera, ¿verdad? Activista, periodista, ¿verdad? Con mucho recorrido y en El Salvador. Leonel, por todas las transmisiones que hay, te vemos. Gracias por aceptar darnos este empujón. Prácticamente con Camilo hemos hecho ya 2 programas, ¿verdad? Sí, y hoy estamos estrenando la StreamYard. qué bien, gracias a ustedes por la invitación. ¿Verdad? Como te Encantado. decía, perfecto. Como te decía, lo que nosotros queremos hacer es una especie de, más que una entrevista, es un diálogo, ¿verdad? De conversar, ¿verdad? Entonces, ese es como el formato, una plática. Entonces, para este día queremos hablar qué pasó en el gobierno del FMLN, porque yo no sé ustedes, pero yo no he visto abordajes alrededor de este tema. Entonces, y yo le decía a Camilo, hagámoslo, ¿verdad? Aunque sea para desahogarnos nosotros, le digo, o sea, porque necesitamos expresar realmente, ¿verdad? Cuáles eran nuestras expectativas y la plática se va a dirigir un poco, primero, un poco para dar la agenda, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los programas sociales que creemos nosotros que fueron buenos, ¿verdad? Aunque tuvieran áreas de mejora, ¿verdad? El punto 2 es cuáles temas creemos que avanzaron, ¿verdad? Pero que tal vez no como quisiéramos nosotros que avanzaran, ¿verdad? O que de la forma en que avanzaron, quizás queríamos más. Y lo otro son las expectativas no cumplidas, ¿verdad? Y aquí cada uno va a decir qué era lo que esperábamos, yo voy a decir lo mío, ¿verdad? Cada quien qué era lo que esperábamos que no pasó, ¿verdad? O si pasó tal vez de forma, quizás lo comenzaron, pero no pasó. Entonces, quizás empezar con nuestro invitado, ¿verdad? Con Leonel, que nos numeres cuáles fueron los programas sociales que tú crees que fueron buenos, ¿verdad? Del gobierno del FMLN. Bueno, mire, mi tesis es que en los gobiernos del FMLN no hubo cambios estructurales. Podemos discutir por qué, ¿verdad? Probablemente en algunos casos no lo intentaron, en otros quizás lo intentaron, pero no tuvieron la correlación legislativa, la correlación política social para hacerlo. Digamos, ese es otro punto, discutir el por qué no los hubo, pero digamos, como primera idea es que no hubo cambios estructurales, entendidos cambios estructurales, por ejemplo, cambios en el modelo económico, cambios en el esquema tributario regresivo, eh, por ejemplo, la concentración de los medios de comunicación, esos, digamos, las estructuras, no hubo cambios significativos, ¿verdad? Yo creo que en el modelo tributario hubo algunos intentos de reformas, pero que la mayoría fueron revertidas por la Sala de lo Constitucional de aquel momento, la famosa Sala de los Cuatro Fantásticos, que también mi tesis sobre esa sala es que tenía alguna perspectiva de apertura democrática y de derechos humanos,
¿verdad? Por eso derogaron la ley de amnistía, por eso hicieron algunas cosas, pero digamos, en los grandes temas estructurales, en mi opinión, esa sala de lo constitucional fue defensora del status quo, ¿verdad? Y eso la llevó a que, por ejemplo, revirtió algunas reformas tributarias que los gobiernos del FMLN impulsaron, ¿verdad? Pero cerrando el paréntesis de la sala, diría que no hubo cambios estructurales y lo que hubo fue una especie de mitigación de los daños, ¿verdad? Que causa el modelo económico neoliberal excluyente. Y esa mitigación se hizo a través de importantes políticas sociales, ¿verdad? Y allí es donde vino todos estos programas que conocimos, ¿verdad? Programas en materia de salud. Yo creo que la reforma de salud fue una de las cosas más relevantes, ¿verdad? Una reforma que a esta altura ha sido desbaratada, ¿verdad? En buena medida. Creo yo que también estos programas en materia educativa, ¿verdad? Como los paquetes escolares, la alimentación escolar, en este programa conocido emblemáticamente como el vaso de leche, algunos programas de asistencia a sectores vulnerables, por ejemplo, lo de la pensión básica universal, otras iniciativas importantes como la promoción de la agricultura familiar, intentar reactivar la agricultura desde la perspectiva de los pequeños productores y productoras agrícolas. Yo creo que, digamos, hubo una importante obra social de los gobiernos del frente que, si bien no cambiaron las estructuras, pero que mitigaron, digamos, el efecto del modelo de exclusión. Como resultado de eso hubo una disminución de los niveles de pobreza, ¿verdad? Hubo un incremento de acceso a la educación. En salud se redujeron varios índices de mortalidad en algunas enfermedades. Digamos, hay informes que constataron la mejora en muchos de los indicadores sociales, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí vino otro problema. Mi opinión es que los gobiernos del frente no fueron buenos comunicadores. Es decir, no, con toda la obra social que hicieron, creo que no tuvieron la capacidad de comunicarlo adecuadamente a la población. Fíjense que hay cosas, les voy a graficar con una anécdota lo que estoy diciendo. Yo una vez en Cabañas, en Hilo Vasco, conversé con algunas personas que los que le llegaban a repartir los paquetes y todos los beneficios sociales eran diputados de Ghana. Entonces la gente pensaba que era Ghana el que le estaba dando eso y no el gobierno, ¿verdad? Entonces a mí me pareció que eso era muy significativo, como un gobierno no tuvo la capacidad de difundir muchas de las cosas que hizo, ¿verdad? Y al final, bueno, ahora tenemos un gobierno que hace poco, pero que comunica mucho, ¿verdad? Tenemos la otra parte, ¿verdad? Es decir, un gobierno que hizo muchas cosas antes, pero que no las difundió, y ahora hay uno que hace poco, ¿verdad? Pero que incluso este gobierno es tan eficiente en materia comunicacional que es capaz de hacer creer a la gente que ha hecho cosas que realmente no las hizo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que piensa, sobre todo en Estados Unidos, que el viaducto de los Chorros ya está, ¿verdad? Entonces, pero los que pasan ahí, ¿verdad? Pueden constatar que no. Yo estaba viendo ahorita están difundiendo un video
Lo vi ayer justamente, no sé si ustedes ya lo vieron, están difundiendo un video sobre la primera planta nuclear en El Salvador. No hay ninguna planta nuclear. No sé si ya lo vieron. Ya lo vieron, pero ahí anda un video de esta es la nueva planta nuclear que ya hay en El Salvador. O sea, El Salvador ya es una potencia nuclear, ¿verdad? Entonces, volviendo a la idea, creo que ese fue otro problema, creo, el no haber sabido difundir. Y una segunda falla, digamos, para no acaparar más la palabra ahorita, tiene que ver, creo yo, con que muchos programas sociales, muchas políticas sociales no fueron acompañadas, además de que no fueron difundidas adecuadamente, creo que no fueron acompañadas de algunos procesos de sensibilización y de empoderamiento primero con la gente beneficiada directamente de esos programas y después con el resto de la población. Es decir, eso creo que también hizo que la gente no valorara o pensara que lo tenía asegurado y que cualquier gobierno se lo iba a sostener, me parece. Ahora, fíjense que esta es una hipótesis que se las adelanto, yo nunca la he manejado públicamente. Fíjense que ahora, yo lo que creo es que la derrota del FMLN, la derrota electoral, no fue por el desempeño de sus gobiernos. Es decir, por mucho que no comunicaron bien, por mucho que no hicieron cambios estructurales, no creo yo que esas hayan sido las razones determinantes de la derrota. Yo creo que más bien las razones de la derrota se inscriben en el manejo partidario. Es decir, más que el gobierno es directamente el partido político. El error fundamental me parece que fue haber dejado entrar y de darle oportunidad a un personaje como el actual presidente, ¿verdad? Entonces, eso no tiene mucho que ver con el gobierno, tiene que ver más con el manejo partidario de las decisiones que tomaron dirigentes del frente en el ámbito partidario y en lo político electoral, me parece. Como para soltar alguna idea y quizás retomarla más adelante. Sí, comentando un poco. Totalmente, Dale, Camilo. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sí, al final vemos al FMLN como un sujeto histórico, ¿verdad? Que realizó o generó, digamos, aspectos positivos y negativos para la sociedad salvadoreña. Yo creo que es como importante ver lo que ese FMLN de los 70 hizo, ¿verdad? Con la movilización social, la organización popular, ¿verdad? Que fue una cosa increíble, ¿verdad? A nivel de todo el continente fue impresionante la movilización que culminó con la movilización de una generación entera, ¿verdad? En una marcha de enero de 1980. Eso es impresionante, pero también la desarticuló. Luego también los poderes populares que se generaron durante los 80, ¿verdad? También fueron como muy valiosas, pero también se desarticularon en función de la guerra. Y luego, también por temas pragmáticos, los acuerdos de paz incluyeron, ¿verdad? Y algo importante señalar, que en los acuerdos de paz se acepta por ambas partes el plan de ajuste estructural y la necesidad de medidas de apaleamiento, ¿verdad? Y eso marcó, ¿verdad? La práctica del FMLN en el poder. Lamentablemente, ¿verdad? El FMLN tiene un ejercicio legislativo y municipal desde el 94 hasta el 2009, que en mi propia visión le genera un pragmatismo demasiado agresivo, ¿verdad? Y por ejemplo lo vemos con el tema de el retroceso en el tema del aborto, que se da a finales de los 90, que silencian a las organizaciones, ¿verdad?, sobre el tema porque no querían perder votos. Entonces empiezan a tomar ese tipo de medidas que no están en función de los intereses colectivos, sino en función de ganar votos, ¿verdad? Entonces, eso
con eso llegamos al 2009, cuando el FMLN llega al Ejecutivo finalmente. Y yo me acuerdo en aquella época nosotros hacíamos la crítica de que, o la observación, que las primeras dos cosas que tenían que hacer era la reforma fiscal, ¿verdad? Como Leonel bien señalaba, y el tema anticorrupción, ¿verdad? Y ninguna de las dos cosas se hicieron, ¿verdad? A mí alguien me mencionó que había un temor muy fundado en la élite, ¿verdad? Que siempre estaba en contra de la reforma, ¿verdad? O sea, El Salvador ha tenido un sistema regresivo, tributario, regresivo, en donde los pobres pagan más, ¿verdad? Y los ricos pagan menos. Y la élite no lo quiere cambiar. El FMLN no se atrevió a cambiarlo. Y el tema de la corrupción tampoco, ¿verdad? Al final les generó costos al FMLN porque tenía a gente, ¿verdad?, de otros partidos enquistados, por ejemplo, el caso del Ministerio de Salud, que les saboteaban permanentemente la compra de medicina. Entonces, hay ciertos elementos fundantes en la práctica del poder del FMLN que no le permitió ir más allá, ¿verdad?, a las necesidades que el pueblo señalaba, y se resumió a las medidas paliativas que se habían establecido en los acuerdos de paz, ¿verdad?, que no fueron suficientes, obviamente, no, o sea, la pobreza quizás sí se apaleó, ¿verdad?, con algunos subsidios, etcétera, pero está ahí y es fue tan superficial que bastó que Bukele llegara al poder para que empezara de nuevo la pobreza extrema, ¿verdad?, a aumentar. Sí. Hoy, claro, como ocultan los datos, no sabemos, ¿verdad? Pero en los últimos datos del 2022 vimos que la pobreza extrema ya estaba en su vida, ¿verdad? Sí, exactamente. Retomando un poco lo que ustedes dicen, yo recuerdo en la universidad, en aquellas discusiones interminables, y terminaba el asunto es que el problema es la estructura. Entonces, se necesitan cambios estructurales. Entonces, cuando llega el FMLN al poder, ¿verdad? Pues todos teníamos mucha esperanza, ¿verdad? El problema fue que empezamos a ver de que el FMLN que participó en la guerra, ya en la participación política, empezó a resquebrajarse, ¿verdad? Y solo digamos, como una línea, ¿verdad? Un grupo empezó como a apoderarse del partido, como ocurre sí, en todos los demás partidos. Siempre hay gente que se vuelve propietaria de la marca, ¿verdad? Entonces yo recuerdo cuando iba a la manifestación esta, donde la primera vez que ganó Mauricio Funes, le digo a una señora, nos quitamos 20 años. No, hijo, me dijo, nos quitamos 200 años. Entonces, en realidad tenía razón, porque siempre nos venían gobernando las mismas élites de siempre. Pero yo quisiera que profundizáramos un poco. Aparte de los programas sociales, que yo muy bien lo ha llamado, prácticamente es mitigación, ¿verdad? No es cambiar el sistema, sino es mitigar los efectos que el modelo económico está creando en el pueblo, pues, ¿verdad? Muy bien lo has llamado, Leonel, pero hay que reconocer que antes no recibía ni eso, ni esa mitigación, ¿me entiendes? Aunque el que empezó un poco con estos programas sociales, recordemos que fue Tony Saca con Red Solidaria. Entiendo que el FMLN la amplió. El tema de ampliar también la alimentación escolar a bachillerato, el tema de los útiles escolares, el vaso de leche, el hecho de darle a la gente esta oportunidad de ser ellos los proveedores, para mí esa era una buena apuesta porque generaba desarrollo económico, ¿verdad? En las comunidades, ¿no? Y debemos reconocer que los dos periodos de Leonel González, de Gerson Martínez en el Ministerio de Obras Públicas, o sea, hay que reconocer que hubo mucha inversión en infraestructura y usó eficientemente el apoyo de Fomilenio, ¿verdad?, del gobierno estadounidense. Pero yo quisiera que profundizáramos en ese punto que es clave. ¿Por qué no se dio la tan esperada reforma fiscal? Pues, o sea, porque no esperábamos que el FMLN iba a echar a andar un programa socialista. Obviamente no lo esperábamos. Pero la reforma fiscal creo que era algo que todos esperábamos. Bueno, fíjese que Martín, que coincidiendo un poco con lo que ha planteado Camilo, yo creo que viendo hacia atrás uno identifica fácilmente cuáles fueron
los principales errores en la estrategia de gobernar del FMLN. Para mí el primer error fue que cuando llega Mauricio Funes, el FMLN y el gobierno de Funes, en lugar de convocar a la gente a movilizarse y a presionar a la derecha para lograr cambios, para cumplir con los aspectos más relevantes de su agenda. Es decir, el FMLN obviamente tenía el ejecutivo, pero no tenía la mayoría en la asamblea. Entonces ahí la estrategia pudo haber sido movilizar a la gente y presionar, ¿verdad?, en la asamblea legislativa. Pero se fueron por el lado fácil, como dice Camilo, el pragmatismo extremo, ¿verdad? Entonces pactan con un sector de la derecha, ¿verdad? El gobierno de Funes pacta con Tony Saca dividir Arena, y allí es donde se crea Gana. Y este grupo de diputados, ¿verdad?, fueron los que le permitieron al FMLN tener correlación en la Asamblea Legislativa. Pero evidentemente estos diputados de derecha, por los intereses que defendían, no iban a acompañar al frente en cambios estructurales, ¿verdad? Los diputados de Gana y otros ahí aliados, el PCN, el PDC, obviamente iban a acompañar al frente en cosas que no afectaran los grandes intereses estratégicos de la derecha, ¿verdad? De la derecha empresarial. ¿Verdad? Lo apoyaban en aprobar un préstamo, en alguna ley que no afectaba los intereses oligárquicos, en aprobarle los presupuestos, ¿verdad? Siempre que esos presupuestos no contuvieran ningún aspecto que afectara los intereses de la derecha. Entonces, creo que ese fue el error inicial, ¿verdad? Quizás al menos debieron haber intentado algún tiempo, por lo menos en el primer año, ¿verdad? Cuando además estaba el auge, la subjetividad de cambio que tenía la gente y que había llegado había hecho ganar al gobierno de Funes, se pudo haber intentado, si se podría lograr algo movilizando a la gente y presionando. Y después, si no se podía, pues ni modo, quizá entonces, ¿verdad?, hacer la negociación que se hizo, pero haberla hecho de entrada y no apostarle a la movilización de la gente, me parece que ese fue el principal error, ¿verdad? Y de alguna manera eso es coincidente con lo que dice Camilo, es decir, de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? El FMLN se institucionaliza como partido, ¿verdad? Y le apuestan a ir ganando espacios en el ámbito institucional y abandonan, ¿verdad?, el movimiento social, o más bien lo cooptaron, ¿verdad? Yo recuerdo que durante el gobierno de Funes y en el de Sánchez Serén, claramente en el movimiento social habían dos grandes vertientes, ¿verdad? Un movimiento social, ¿verdad?, afín al FMLN, defendiendo de manera constante a las políticas de los gobiernos del frente, y había un sector más o menos independiente, ¿verdad?, que tenía algunos distanciamientos críticos en algunos temas. Yo fui de las personas que desde los espacios en los que participaba compartí esa postura, ¿verdad? Habría que mantener una postura de defender cosas que están bien, pero de señalar cosas que están mal, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese fue el primer error, ese pragmatismo que lo llevó a pactar con un sector de la derecha, que obviamente les dio gobernabilidad, ¿verdad?, en la cotidianidad del gobierno, pero que jamás los iba a acompañar en hacer cambios estructurales. Y creo yo que el segundo gran problema fue ya en el ámbito partidario propiamente, esta fiebre electoralista, ¿verdad? Es decir, que todo era visto con una perspectiva electoral. Por ejemplo, ¿cómo dejan llegar a Bukele de candidato a alcalde de San Salvador, sabiendo que si llegaba de alcalde de San Salvador, el tipo inevitablemente iba a aspirar después a la presidencia?
pero lo dejaron porque la lógica era ganarle arena, sacar a Norman Quijano y ganarle arena. Entonces, el objetivo electoral de ganarle arena en San Salvador, ¿verdad? Lo llevó a darle paso a Bukele y a prácticamente tenerlo ya en la sala de espera, ¿verdad? Para la elección presidencial. Yo recuerdo que conversé con alguna gente del FMLN y les dije, pero ustedes están conscientes que él va a ir de presidente. No, ahí eso, hasta ahí sí no lo vamos a dejar llegar. No, el candidato presidente no va a ser, es que va a ser. No. ¿Cómo pueden pensar eso? Yo creo que también en esa lógica, ¿verdad? De que lo que importaba era ganar la elección, fue que, bueno, Bukele se les metió, ¿verdad? Y al final fue el que prácticamente los destruyó desde adentro. Y yo creo que aquí la izquierda salvadoreña no escapa de esta tendencia que no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí, analizando diferentes procesos progresistas en América Latina, la mayoría han terminado, bueno, hay algunos que hablan de los ciclos, ¿verdad? Que hay ciclos progresistas y luego vienen otros ciclos reaccionarios, conservadores, y más adelante tal vez se abre la posibilidad de otro ciclo progresista. Digamos, más allá de esa lógica que habría que ver si históricamente se corresponde realmente o si más es una cuestión coincidente, pero digamos, para mí lo que quiero destacar es que estos procesos han terminado más que por mérito de la derecha, ¿verdad? Ha sido por sus propios errores. Vaya, fíjense ahorita, mientras nosotros estamos hablando ahorita, en Bolivia está derrumbándose el proyecto de 20 años del MAS. Un proyecto popular, soberanista, se termina hoy, ¿verdad? Porque hoy va a ganar la derecha en Bolivia, es lo que dicen las encuestas, a no ser que tuviéramos alguna sorpresa. Pero miren cómo cae ese gran proyecto progresista en Bolivia por disputas internas. El propio Evo Morales llamó al voto nulo. Si el Evo no ve en la papeleta, es nulo. Esa fue la consigna del Evo. En vez de llamar a votar por Andrónico Rodríguez, que es el nuevo, digamos, el liderazgo de los movimientos indígenas y del MAS, ¿verdad? Andrónico está de presidente del Senado. Incluso fíjense que es interesante. Yo leí en algún lado una declaración de Andrónico Rodríguez cuando él se lanza de candidato, porque como están disputándose en ese momento el presidente Arce con Evo Morales, están disputándose la candidatura, entonces, bueno, se lanza Andrónico, ¿verdad? Como un tercero que tal vez puede salvar la situación. Y hay una declaración donde él dice, miren, es que tenemos que ver lo que le ha pasado a la izquierda salvadoreña. Si nosotros aquí no nos unimos, dice Andrónico, si nosotros aquí no nos unimos, nos va a pasar como la izquierda salvadoreña, que están todos presos o exiliados. Entonces dijo él, dentro de un año nosotros vamos a estar igual. Ni siquiera eso lo llevó a unirse. Y yo creo que lo que Andrónico profetizó va a suceder, ¿verdad? La derecha va a llegar y los va a llegar y el primer preso va a ser el Evo, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que los procesos progresistas al final cayendo por sus propios errores. Y en el caso del FMLN y sus gobiernos, creo que pasó lo mismo. Su principal error fue, ¿verdad? Aparte de todo lo que hemos mencionado, creo yo, el haber permitido que una persona como el actual presidente usara el partido de trampolín, ¿verdad? Y bueno, y vean lo que tenemos ahora, ¿verdad? Con lo último que ha pasado de la reforma constitucional para que él intente perpetuarse en el poder. Sí, entonces me estás diciendo, Leonel, de que no hay que buscar como muchas explicaciones de por qué no se hizo la reforma fiscal, sino que simplemente
hicieron pacto con un sector de la derecha o con todo quizás para no hacerla. Yo creo que fue más una serie de eventos desafortunados históricos, Ajá. porque volviendo al tema de los acuerdos de paz, ¿verdad? El hecho de que el Foro Económico Social nunca se fortaleció, ¿verdad? Y después de la primera reunión se desmoronara, es como clave para entender por qué dejó de ser un proyecto de izquierda, ¿verdad? Porque no se hicieron esfuerzos reales por crear esa movilización social autónoma que garantizara procesos de cambio profundos. Entonces, claro, llegamos al 2009 con una práctica, con un ejercicio pragmático en la Asamblea Legislativa y en los consejos municipales, y cuando se tiene la posibilidad de elaborar y presentar una reforma para hacer los cambios que se requerían, ¿no? Porque claro, hacer cambios en El Salvador significan recursos. No se hicieron porque no había la fuerza, no había el músculo social, no habían los votos y había ya otros intereses creados. Ya para el 2009 Bukele ya había estado ahí 5 años, ¿verdad? Como militante o activista dentro del FMLN, más otra figura, ¿verdad? Que ya tenían otro plan, incluyendo, Como por ejemplo, a Ramiro publicista Vázquez, venía ¿verdad? desde muchos años atrás. ¿Perdón? Como publicista del FMLN, Bukele venía desde el 2003, 2005. Correcto. Y su padre antes, ¿verdad? Igual Ramiro Vázquez, ¿verdad? Que hay una figura ahí que está poder tras bambalinas, ¿verdad? Ya desde el 2004 había diseñado o tenía claro cuál era su estrategia, ¿verdad? Y ahora lo vemos, pues, en una alianza extraña con el régimen de Bukele. Entonces, definitivamente lo del tema de la reforma fiscal en el 2009, que se tuvo que haber hecho en el 2009, pues no se hizo por una serie de eventos desafortunados e históricos. A veces así pasa, pues la historia no da para que en las coyunturas claves se den giros históricos. Y yo creo que en este caso el partido FMLN, que había asumido el poder, no tenía las condiciones para hacer eso y no le quedó otra cosa que administrar la miseria, ¿verdad? Que es lo que hizo con programas sociales superfluos, ¿verdad? Del vasito de leche, etcétera, etcétera, que sí ayudaron, pues, pero que a la larga no estaban generando mejores condiciones para que la gente mejorara su vida, ¿verdad? De hecho, la migración continuó, ¿verdad? La violencia continuó, la pobreza estaba ahí, un poco diezmada, pero ahí estaba. Sí, yo creo, fíjate, Camilo, que sí, digamos, en algunos casos no tuvieron la correlación para hacerlo por las razones que hemos dicho, pero yo creo que en otros casos ni siquiera lo intentaron. O sea, siendo honestos, o sea, ni siquiera tuvieron la intención de hacerlo. Miren, les voy a contar una anécdota que yo nunca le he contado. Yo tengo muchas historias que nunca las he contado. Pero fíjense que durante el gobierno de Mauricio Funes, desde los medios comunitarios y las organizaciones sociales, queríamos impulsar una ley de medios comunitarios, queríamos impulsar un cambio en la ley de telecomunicaciones para modificar la concentración mediática que había. Y entonces, claro, lanzábamos campañas de incidencia. Entonces, yo recuerdo que una vez recibí en mi oficina la visita de un diputado del FMLN, no voy a decir quién, pero fíjense que llegó y el discurso me dijo que iba a trasladarme un mensaje. Ajá, vamos a ver. Y me dijo, es que mira, Leonel, las demandas de ustedes son todas justas, son todas válidas. Pero escuchen lo que me dijo. Pero ustedes deben entender
que hay cosas para las que no tenemos correlación. No nos da la correlación. Y ustedes nos generan un problema, escuchen esto, nos generan un problema levantando una bandera para la cual no tenemos correlación. Fíjense la cabeza de este, bueno, no de él, sino que de los que lo habían mandado. Sí, sí. Y entonces, y miren, yo no hallaba si reírme o qué de lo que me estaba diciendo. Yo solo recuerdo que reaccioné y le dije, mira hermano, y las correlaciones que no se construyen, pues. O sea, ¿por qué no hacemos bulla? ¿Por qué no insistimos? ¿Y por qué no presionamos? Y de repente podemos ir teniendo correlación. Entonces, pero esa expresión de este tipo es significativa de cómo pensaba alguna gente del FMLN. Entonces yo creo que en algunos casos sí, yo creo que sí, quizás lo intentaron, ¿verdad? Pero no tuvieron cómo, ¿verdad? Pero en otros casos yo creo que renunciaron, ¿verdad? Simplemente renunciaron. Y yo creo que eso al final les hizo mal, porque la gente vio que ellos se habían acomodado y que habían renunciado a sus banderas históricas. Por ejemplo, en la reforma fiscal progresiva, lo que hubieran hecho es seguir dando la pelea. Nunca renunciar por el hecho de no tener correlación. Seguir haciendo la pelea y demostrar públicamente que al final, si no se aprobaba la reforma, era porque no había disposición de los demás grupos parlamentarios, pero que no era porque los gobiernos del frente ya no estaban dispuestos a impulsar esa propuesta. Entonces yo creo que realmente creo que tarde se está haciendo esta evaluación, ¿verdad? Porque bueno, yo nunca he escuchado que el frente o que la gente que estuvo en el gobierno haga realmente un balance autocrítico de lo que hicieron, ¿verdad? Yo más bien escuché declaraciones desafortunadas. Por ejemplo, me acuerdo de una diputada que cuando ganó Bukele y perdió el frente, ella dijo que simplemente el pueblo era desagradecido. Entonces yo dije, bueno, yo creo que sí hay algo de desagradecimiento, ¿va? Porque las generaciones que pusieron a Bukele fueron los que crecieron con el vaso de leche y los que se beneficiaron de los programas del frente. Pero reducir a eso me parece que no era hacer una lectura, ¿verdad?, integral de todo lo que había pasado. Y otra cosa también que yo con esto cierro, perdón, Camilo, yo también critico el hecho de que los exfuncionarios de los gobiernos del frente no defendieron su legado, hombre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se empezó a ver todo este desmantelamiento del acceso a la información pública, yo esperaba que saliera Marco Rodríguez, ¿va? Marco Rodríguez, que había sido el gran precursor de eso, ¿verdad? De lograr la aprobación de la ley de acceso a la información, de crear las oficinas de información y respuesta, de crear actos, aunque creo que eso fue bastante simulado, ¿no? Pero digamos los actos de rendición de cuentas que habían. Entonces yo esperaba que este funcionario saliera, ¿verdad? Defendiendo ese, pero se fue y a saber a dónde está. O que Gerson Martínez defendiera su trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? O que los que fueron funcionarios de salud defender la reforma de salud. Yo no lo vi. Primero porque yo creo que hay que admitir que hubo una estrategia de persecución, ¿verdad? Con el argumento de la lucha contra la corrupción, les lanzaron una ofensiva, ¿verdad? Para que a meterlos presos o que se fueran, para que no defendieran lo que. Pero me parece que ese vacío hizo que la narrativa, ¿verdad?, de Bukele, de que no hicieron nada, de que todo lo que hubo fue maldad, finalmente se impusiera. Sí. Camilo, ¿tú quieres comentar algo? Sí, no. Solo lo del tema de la batalla cultural, ¿verdad? Yo creo que es importante también señalar eso, porque al final todo el tema del autoritarismo o del martinato, como Lara Martínez lo describe, no se superó después de los acuerdos de paz y al contrario se estimuló, incluso dentro del partido. Este verticalismo
se mantuvo, ¿verdad? Incluso para negociar y todo eso, ¿verdad? Todo se concentraba en las élites, ¿verdad? Sin participación de la ciudadanía organizada. Ese es un gran problema, porque ahorita tenemos un desierto, ¿verdad? Organizativo, en realidad, cuando las izquierdas normalmente tienden en otras latitudes, ¿verdad?, movilizar y articular mucha fuerza social, cosa que no pasó en el caso salvadoreño, y al contrario, incluso dentro del frente, uno lo puede ver como incluso en los concejales hay una visión autoritaria. Yo la práctica que tuve de la asociación de vecinos en los planes de renderos me permitió ver ese comportamiento en los consejos municipales de Panchimalco y de San Marcos, que querían tener voz de mando incluso con la ciudadanía. O sea, no podía ser al revés. Entonces, también eso generó un problema, porque la gente se acostumbró a las figuras autoritarias. Entonces no le fue raro, por ejemplo, que apareciera un Bukele, ¿verdad? Sí, exacto. Diciendo que él iba a resolver todo porque los otros autoritarios no lo podían resolver. Entonces, es triste porque la gente ya no se tiene fe, así, no hay fe en la sociedad, en el movimiento social. Y recuperar esa esperanza es un trabajo abismal. Uno de los temas que yo siento que avanzaron un poco fue el tema de la transparencia con el Instituto de Información Pública. El municipalismo, entiendo, pues por lo menos no se quitó lo que se transfería a las municipalidades, ¿verdad? Aunque para mí lo ideal era que aumentara. El sindicalismo como que se murió, ¿verdad? Esa es una de las cosas. No sé qué pasó ahí con el tema del sindicalismo. Me gustaría que reflexionáramos un poco de aquellos temas que ustedes sienten que es necesario que avancen, que íbamos avanzando y que ahora prácticamente hemos retrocedido. ¿Cuáles temas dirían ustedes que creen que avanzamos durante los 10 años del FMLN? No sé, Bueno, ¿quién va? yo creo que, Sí. bueno, el tema de la transparencia, creo que crear la institucionalidad fue algo positivo. Lamentablemente fue muy superficial, ¿verdad? Porque Bukele lo pudo desmantelar fácilmente. Pero ese es el problema de tener contrapesos institucionales que dependen de los potenciales corruptos, ¿verdad? Entonces, es como el fiscal, ¿verdad? Que el fiscal lo elige la Asamblea Legislativa. Entonces, los potenciales corruptos deciden quién los va a fiscalizar, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasaba con el tema de transparencia, ¿verdad? Que las oficinas decían, va a ser, ¿verdad? Y lo podían mover en cualquier momento. Entonces, si había algún problema, simplemente se eliminaba la figura. Obviamente el Frente se hizo algún esfuerzo en que eso funcionara, aunque yo personalmente tuve muy malas experiencias de bloqueo de información, sobre todo del ISTU, a quienes estuvimos fiscalizando por actos de corrupción, y es una institución que todavía, ¿verdad?, ha superado hasta Bukele, y ahí está ese monstruito funcionando. Y aparte de lo del tema de transparencia, quizá lo del vaso de leche, ¿verdad? Y los uniformes, creo que también fueron de esos programas paliativos. Aunque yo personalmente creo que desde una perspectiva de izquierda, lo de la falta de movilización social y la batalla frontal y permanente contra la inequidad eran elementos fundamentales, ¿verdad? Lo demás es administración de la pobreza, de la miseria, ¿verdad? Correcto. Leonel. Sí, fíjate que, bueno, digamos, yo en general coincido con Camilo, con su balance de qué avanzó y qué no. Yo me gustaría un poco el por qué no avanzó más o por qué fue tan fácil desmantelarlo. Es decir, ¿por qué fue tan fácil desmantelarlo? En mi opinión, tiene que ver con que no hubo proceso de sensibilización y de
y de apropiación de parte de la población, de asumir eso como un derecho. Yo creo que en general en nuestra sociedad hay un problema de falta de apropiación de los valores democráticos y de la perspectiva de derechos. Es decir, por un lado sigue funcionando la interiorización de los valores del autoritarismo, es decir, para que la sociedad esté de acuerdo con un presidente que controla todo el poder, que se quiere reelegir, en el fondo tiene que ver con que la sociedad tiene interiorizada en su cultura política esta perspectiva. Porque yo creo que una de las grandes fallas de los acuerdos de paz es que el principal fallo de los acuerdos de paz tiene que ver con que no generó un proceso de crear una verdadera cultura democrática. Y por eso es que la gente no ha defendido todo el desmantelamiento de la democracia en El Salvador, ¿verdad? Vean ahora ustedes, se ha desmantelado ya la Constitución y la gente no ha defendido la Constitución. Entonces, creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que en nuestra sociedad los valores del autoritarismo siguen muy fuertes y no logramos inculcar una verdadera cultura democrática. Y segundo, creo que la perspectiva de valores no se logró, de derechos no se logró imponer tan fácilmente. Es decir, sigue una perspectiva clientelar. Es decir, la gente, ay, presidente, gracias por la seguridad. O sea, yo creo que esa es una expresión que refleja claramente el sentido clientelar. ¿Y por qué le dan gracias al presidente por la seguridad? Si es obligación del presidente dar la seguridad y es un derecho que la gente tiene a tener seguridad. Pero esa perspectiva del clientelismo, ¿verdad? No dio paso a una verdadera cultura de los derechos. Entonces eso hizo que algunos pocos avances que teníamos fueran tan fácilmente desmantelados. A mí, una cosa que me impresiona es eso, cómo la sociedad se ha dejado quitar prácticamente todo, ¿verdad? Con el argumento de que le han dado seguridad, prácticamente se ha dejado quitar todo y pareciera que como compensación porque le ha dado seguridad, la gente pareciera dispuesta a que el presidente permanezca todo el tiempo en el poder. Exactamente. Bien, colegas, importante mencionar de que para mí esto es clave hacer estos análisis porque yo soy de los que creo que de los desaciertos se aprende más. Y si queremos comenzar a hablar de una gran unidad nacional para enfrentar el régimen, qué mejor que analizar los desaciertos, ¿verdad? Lo que ha pasado y que esperábamos más. En ese sentido, me gustaría que entráramos a la tercera y última parte de este diálogo y son las expectativas no cumplidas. Es decir, ¿qué esperaba Leonel? ¿Qué esperaba Camilo? ¿Y qué esperaba yo de este gobierno del FMLN? Si me dejan, voy antes que ustedes. Yo esperaba, como ya lo mencionamos, no voy a profundizar el tema de la reforma fiscal. O sea, porque sabemos que Cristiani, en vez de poner impuestos, le quitó los impuestos a los más ricos, lo mismo que está haciendo el señor aquí en Estados Unidos. Yo esperaba por fin una política pública agropecuaria, hombre. Sí, el sector agropecuario es clave en El Salvador y no solo por la cantidad de gente que trabaja, ¿verdad? En la agricultura, ¿verdad? Sino por el tema de seguridad alimentaria. Yo escuchaba a un señor que trabaja en estos gremios decir, miren, llevamos 30 años, ahí incluye los 20 de Arena y del Frente y los 10 del Frente, pidiendo una política agropecuaria. ¿Qué fue eso de Alba Alimentos? Por Dios santo, dijo yo. Esto es como que, o sea, desde afuera, ¿verdad? Porque yo no conozco el programa. Prácticamente como que lo que hicieron fue quitar a los intermediarios. Nosotros les vamos a comprar, les vamos a dar el abonito. O sea, ¿qué es eso? Es una iniciativa como muy aislada, ¿verdad? Y tan aislada que nadie se acuerda ya de Alba Alimentos. Entonces yo esperaba realmente que se abordara con seriedad el tema de la producción agropecuaria, ¿verdad? El otro tema, miren,
Todos sabemos que la gente no tiene acceso al crédito, hombre. Miren, yo trabajé más de 10 años con organismos de desarrollo internacional y nosotros probamos que el pobre es el que más paga. 85-90% de recuperación de crédito se tenía. Entonces, todas esas experiencias se podían capitalizar y hacer un gran programa nacional de acceso al crédito, hombre. Se puede organizar la comunidad con comités de crédito. Hay toda una estrategia para eso. Hay ONGs con gran experiencia. No, nada. La gente siguió siempre sin tener oportunidades aprovechables, porque yo soy de la idea, sí son necesarios los programas sociales, pero la que la gente necesita son oportunidades que puedan ser aprovechadas, ¿me entiende? La gente tiene dignidad, o sea, no solo espera que le den, quiere ser parte de su propio desarrollo, ¿verdad? Lo otro que yo esperaba, un ministerio de trabajo fuerte, ¿entendés? No una cenicienta. Ah, sí, que pusieron a Humberto Centeno ahí de ministro de Trabajo. Pues sí, pero ¿qué presupuesto le dieron al hombre? Primero, o era la persona indicada, o sea, o ya mejor estaba de salida, o qué. O sea, yo honestamente esperaba supervisiones en las empresas. Todos sabemos que hay condiciones laborales realmente de sobreexplotación, ¿verdad? Se les olvidó aquello de luchar de la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Lo que ya mencionamos, el Consejo Económico Social, había que revivirlo y empujarlo con seriedad también, ¿verdad? El que salió de producto de los acuerdos de paz. Lo otro, el tema del relevo generacional. ¿Por qué no hubo relevo generacional a tiempo? ¿Verdad? Darle oportunidad a jóvenes con gran capacidad, ¿verdad? Y no me refiero a jóvenes de edad, sino a jóvenes de participación en la política. Gente que no había tenido oportunidad, hay todavía, ¿verdad? Entonces, no hubo ese relevo generacional, sino que fue una, como dicen, una rueda de caballitos, ¿verdad? Hoy me toca en la diputada, después me toca ser alcalde, después voy a ser empleado público con un buen cargo. ¿Qué pasó, pues? O sea, ¿qué pasó ahí con ese relevo? ¿Por qué los líderes históricos no se hicieron a un lado y dieron el espacio? Es lo que ustedes ya medio lo mencionaron, prácticamente se autodestruyeron y la gente estaba observando. ¿Cómo es que alguien que viene de la montaña va a ser diputado y va a tener seguros de salud exorbitantes, va a andar en camionetas de lujo? No, por favor. Disculpen que me estoy desahogando. El otro, ya algo más cosmético, el eterno problema del abastecimiento de medicamentos que nunca lo resuelven. Ya dijeron algo ahí, ¿verdad? Que siempre hubo gente que estuvo obstaculizando también ese problema. Yo esperaba que se resolviera, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi listita ahorita de desahogo. Así que ahí los dejo a ustedes, colega. Yo, básicamente son dos cosas que creo que son importantes ahorita en la coyuntura. Uno, que no se creó poder popular. Yo creo que cualquier confrontación al régimen autoritario va a necesitar de la movilización social, ¿verdad? Y que la organización social esté al frente de esa batalla por la democracia. Y lo otro que creo que le faltó al frente y que creo yo que debería de estar en un programa post-Bukele es la radicalización de la democracia, en el sentido de que las instancias contraloras, incluso las oficinas de transparencia, sean totalmente autónomas y que la gente esté detrás de ellas y que no sean potenciales corruptos funcionarios públicos los que estén decidiendo quién los va a estar fiscalizando, sino que el mismo pueblo sea el que decida, ¿verdad? Entonces, yo creo que al frente eso le faltó, ¿verdad? Confiar en el pueblo y darle más como protagonismo a través de la movilización social autónoma y, por el otro lado, delegar poder a la ciudadanía, más poder, ¿verdad? Es decir, descentralizar la democracia que hasta este momento sigue siendo controlada por los partidos políticos. Creo que es el momento, el Frente tuvo la posibilidad, decidieron no hacerlo, ¿verdad? Pero creo que la sociedad salvadoreña, incluso para superar el autoritarismo, tiene que empezar a asumir roles más directos, ¿verdad? En la gestión del Estado y en la definición de su destino, ¿verdad? De su futuro, de su estrategia de desarrollo.
Claro, participación ciudadana, ajá. Es decir, un programa nacional, ¿verdad?, de creación y fortalecimiento de ADESCO e involucrarlas en la toma de decisiones, ¿verdad?, tanto a nivel de ministerios como de alcaldías, como de ministerios y otras instituciones públicas, ¿verdad? Que la gente sintiera que tenía ese poder de participar, ¿verdad? Pero estos prácticamente hicieron lo mismo que hacían nosotros, ¿verdad? Como en vez de querer cambiar el sistema, como decía Leonel, ¿verdad?, se acomodaron al sistema, ¿verdad? Te dejo ahí, Leonel, con la palabra. Bueno, fíjense que yo más o menos esperaba lo mismo que ustedes dos han dicho. Es decir, yo estaba claro que no había posibilidad de grandes cambios, o sea, no me esperaba la construcción de un modelo diferente. Yo creo que mis expectativas siempre fueron bastante realistas, por eso no, digamos, el trauma no es tan grande. Eh, pero yo sí creo que hubo cosas en las que se pudo avanzar más. Yo comparto plenamente con Camilo en que el tema de promover la participación, una verdadera democracia participativa, abrir los espacios. Hubo algunos espacios, pero yo creo que no eran cosas controladas, eran espacios controlados, ¿verdad? Otros espacios también fueron saboteados, porque fíjese, Martín, que en el gobierno de Funes sí se intentó retomar lo del Foro Económico Social fallido de los acuerdos de paz. Se creó el Consejo Económico y Social, el CES, pero el sector empresarial y la derecha nunca quiso llegar. Yo incluso fui invitado a un par de esas reuniones y me consta que así como habían saboteado el Foro Económico Social, después de los acuerdos de paz también lo hicieron con ese espacio que Mauricio Funes había creado. Entonces, pero yo creo que sí se pudo avanzar en mecanismos de consulta, de participación. Primero, segundo, creo que se pudo, en el tema de transparencia, creo que pudo haberse profundizado más en algunos mecanismos que realmente fueran mecanismos de transparencia. Creo que se pudo avanzar en promover más una cultura democrática y el empoderamiento de la perspectiva de derechos, para que la gente no se dejara quitar tan fácilmente las cosas. Yo creo que en el tema de la agricultura también, yo ya esperaba cosas novedosas, ¿verdad? Que se puede, por ejemplo, y una de las cosas que resiento, El Salvador, fíjense que por la cantidad de lluvia que hay aquí en el invierno, si hubiera, por ejemplo, un proyecto de guardar el agua, de recoger el agua, en este país podríamos producir alimentos todo el tiempo. En el verano nos podíamos estar produciendo alimentos con el agua, pero aquí cae gran cantidad de agua y se va, ¿verdad? A las alcantarillas y a los ríos y quebradas. Digamos, ese tipo de proyectos, ¿verdad? No creo que se pudo avanzar más en el tema de proyectos de vivienda popular. Ahora, por ejemplo, la juventud, los sectores populares no tienen acceso a vivienda. La última encuesta de la UCA que salió en mayo me llama fuertemente la atención. Fíjense que el 85% de la gente dice que en el país es difícil y muy difícil encontrar vivienda. Entonces me parece que se pudo, si no se podían hacer grandes cambios al modelo económico, al esquema tributario, pero sí se pudo haber, con esta lógica de la mitigación de los daños que yo decía, se pudo haber avanzado más en muchos temas. Pero en algunos no solo no se avanzó, sino que incluso, por ejemplo, en el tema de la lógica neoliberal de las políticas económicas, en el último tramo del gobierno de Sánchez Serén hubo un bandazo hacia lo neoliberal a través de la ley de, ¿cómo se llama? Ley de asocios público-privados. Una ley que aprobaron y es una forma de privatización encubierta. De hecho, es el marco legal que ahora le está sirviendo a Bukele para crear estas empresas oscuras que han hecho, ¿verdad? Como Constructor El Salvador, como Diario El Salvador. La privatización que han hecho del puerto de Acajutla y la privatización en marcha del aeropuerto de Comalapa es a través de este marco legal de la ley de socios públicos privados. Entonces ahí sí
creo que hubo un bandazo bien a lo neoliberal con esa ley, ¿verdad? Entonces yo comparto con ustedes la visión de que en esos temas, bueno, en el tema de lo comunicacional, por ejemplo, el no haber propiciado la democratización del uso de las frecuencias, el haberle dado más posibilidad de desarrollo a los medios comunitarios, yo creo que eso, yo siempre estuve en la idea de la creación de un gran bloque de medios democráticos que de verdad promovieran el debate transparente. Por ejemplo, el tema de los medios públicos. Yo siempre planteé lo de medios públicos, pero de verdad medios públicos, o sea, no medios gubernamentales de propaganda oficial, sino que medios que son propiedad del Estado, por eso son públicos, pero que realmente son espacios democráticos para la participación de los sectores. Pero eso nunca se quiso. Yo tuve diálogo con alguna gente al frente y recuerdo que su argumento era, no, miren, necesitamos esos medios para defendernos de los ataques de la derecha, así que no nos vengan a decir que esos medios tienen que ser pluralistas también. Entonces, en eso se pudo haber avanzado y quizás eso hubiera ayudado a la construcción de una cultura democrática y a la mayor participación de lo que estamos hablando. Entonces me gusta esta frasecita que dijo Camilo de un proyecto post-Bukele, o sea, yo creo que esta agenda y este proyecto alternativo que hay que construir, creo que debe empezar por ahí, ¿verdad? De esas grandes deudas históricas, el tema de la justicia tributaria, ¿verdad? Seguramente, el tema previsional, el tema de un modelo económico al servicio de los sectores de la población, una verdadera democracia, ¿verdad? No hablemos de recuperar la democracia. Yo creo que hay que tener cuidado en la narrativa. Yo incluso esto lo he discutido con algunas organizaciones, con alguna gente que dicen, bueno, hay que recuperar la democracia. Para mí no es recuperar la democracia. Además, porque se le echa leña a la narrativa gubernamental de que queremos volver al pasado. Yo creo que hay que hablar de una nueva democracia. Tenemos que hablar de nuevos caminos democráticos, ¿verdad? Que tengan como perspectiva fundamental la participación real de la gente. Entonces, yo creo que estos temas que son las grandes deudas son la base de la nueva agenda ciudadana, del nuevo proyecto que necesitamos construir y que tenemos que apurarnos, porque una de las razones por las que este régimen se sostiene es porque la gente no ve una alternativa, ¿verdad? Bukele es jugador único en la cancha, ¿verdad? Entonces, mientras solo él esté jugando, va a seguir ganando 10-0, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un proyecto ciudadano creíble, ¿verdad? Y que la gente diga, bueno, entonces esta es la alternativa que podemos seguir. Correcto. Yo, de hecho, solo agregar que creo que los sectores más afectados por la dictadura son los que tienen que liderar, ¿verdad? Eso es lo que también la historia nos dice, ¿verdad? Que los sectores que eran más afectados por las injusticias en los 70 fueron los que lideraron la movilización social, ¿verdad? Y la lucha que se llevó durante los 80. Entonces yo creo que estamos en una coyuntura en la que urge que ese liderazgo sea asumido por esas organizaciones que están ahí dando la lucha, ¿verdad? Porque han sido afectados directamente y los partidos de oposición tienen que ponerse a disposición de esa movilización. Yo creo que ese es como un paso fundamental para hacer un giro histórico en tema de profundización de la democracia, de radicalización de la democracia, ¿verdad? Que invertir lo que se hizo en el pasado, ¿verdad? Que todo se puso en función del partido, ahora que los partidos se pongan en función de la movilización social. Fíjate que alguien me decía, mira, hay que ser de izquierda en un mundo capitalista. Entonces yo decía, mira, yo creo que ser de izquierda ahora es sentir como propio el dolor de tus conciudadanos, le digo, o sea, el sufrimiento de los, si tú sientes eso como propio, ¿verdad? Si sientes empatía, si quieres hacer algo, eres de izquierda, le digo yo. Yo quisiera, dado que esto que nos sirve como preámbulo, ya para ir cerrando,
Tú mencionaste, Camilo, la vez pasada que crees que no hay izquierda ahorita, hoy por hoy, en El Salvador. Me gustaría que dijeras, me quedó ahí la pendiente, ¿por qué crees que no hay izquierda ahora en El Salvador? Bueno, yo me baso en la práctica, ¿verdad? Y la práctica que vi en los últimos años del FMLN, sobre todo en los gobiernos locales, era de un nivel pragmático tal que no daba espacio a la construcción de una visión alternativa. Entonces, yo no creo que, yo sí creo que hay gente de izquierda y creo que allí hay un montón de gente de izquierda en El Salvador. Pero ese partido, lo que es ese partido ahora, yo no lo catalogo como de izquierda. Creo que en El Salvador hay una serie de partidos que tienen una postura neoliberal, ¿verdad? O capitalista, mejor dicho, unos más cercanos al neoliberalismo que otros, pero que no se está poniendo en discusión por parte de ningún partido el modelo estructural del país. Entonces, y en ese sentido, no hay una izquierda. No sé si quieres comentarlo, Leonel, también. Sí, coincido con esa perspectiva. Para mí, en este momento, ser de izquierda en El Salvador, ahorita, pasaría primero por tener una postura clara y contundente contra la dictadura que se ha instalado. Esa es una primera condición, ¿verdad? Quien no tenga una postura clara sobre este proceso de desmantelamiento de la institucionalidad, de regresión histórica y de consolidación de una nueva dictadura, quien no tenga esa perspectiva y esa posición, me parece que no cumple de entrada con el primer requisito, al menos para ser de izquierda en El Salvador. Y segundo, creo yo, tiene que ver con tener siempre una perspectiva de cambio estructural, es decir, de pensar en un nuevo modelo económico, en un nuevo esquema tributario, en un nuevo esquema de pensiones que esté en función de la gente y no de los intereses económicos de los grupos de poder que siempre se han lucrado, ¿verdad? Y tercero, ser de izquierda, creo yo que tiene que ver con, en la práctica, acompañar las demandas de la gente, ¿verdad? Las luchas de la gente por el agua, por el medio ambiente, por los salarios justos, por los empleos dignos, por el respeto de sus derechos. Creo yo que esas tres cosas, para no ponerle mucha carga al ser de izquierda: estar en contra de la dictadura, tener una perspectiva de cambio estructural y en la práctica ser consecuente acompañando las demandas de la gente. Perfecto. Una de las cosas que, recuperando lo que he hablado acá, sobre el tema de que el partido de FMLN no publicitó, no presentaba digamos, los éxitos, los aciertos, ¿no? Cosa que me parece que estoy de acuerdo, pero yo veo que este gobierno es como la gallina, ¿verdad? Te pone un huevo y cacaraquea como que ha puesto un cartón, ¿verdad? Entonces, yo hago esa analogía, ¿me entiendes? Entonces la gente se queda, oh, es un cartón de huevo, ¿verdad? Y solo es un huevito, y chiquito, ¿va? Porque son de las gallinas indias que ponen huevos chiquititos. Bien. Bien, no sé cómo te has sentido, Leonel. Si te interesa que seguir apoyándonos en este esfuerzo que estamos haciendo con Camilo. Sí, sigamos hablando. Yo entendí que esta era la apertura del debate nomás, así que podemos en cualquier momento que ustedes consideren. Excelente. Entonces, yo tengo algunas ideas del tema, ¿verdad? Para el próximo programa, pero discutámoslo mejor durante la semana ya en consenso, ¿verdad? ¿Cómo no? Gracias. De Entonces, acuerdo. les doy la palabra para que se despidan. Leonel. Bueno, yo agradecido de la posibilidad de dialogar. A mí me encanta dialogar, discutir. Yo creo que hay que recuperar esto del diálogo, del debate, ¿verdad? Primero porque
es lo que necesitamos, ¿verdad? Discutir, ponernos de acuerdo y romper con esta lógica de la confrontación, de la descalificación, esa cosa tan terrible que se ha impuesto, ¿verdad? La cultura del insulto en lugar del argumento. Entonces yo creo que recuperemos eso, ¿verdad? Ojalá aquí tengamos opiniones diferentes a las nuestras para que podamos discutir y construir conjuntamente. Así que encantado y a la orden. Perfecto. Camilo. Sí, no, y igualmente creo que es necesario estos espacios, ¿verdad?, para compartir ideas y para construir, creo yo, porque yo creo que en este momento es necesario crear estos espacios de comunicación para construir una salida a la dictadura. Entonces, si podemos nosotros desde este espacio aportar, creo que sería genial, ¿verdad? Así que echémosle ganas. Perfecto. A mí en lo particular, Leonel, Camilo, ¿verdad? Como medio hemos hablado, este formato me gusta, que es agarrar un tema y profundizarlo, ¿verdad? Y no tanto el modelo de entrevista en donde hablas de mucho, pero no profundizas en el tema, ¿verdad? Entonces queremos ver si logramos mantener este formato, ¿verdad? Y prácticamente esto es, como dicen, que está muy de moda ahora, ¿verdad? La guerra cultural, ¿verdad? Es decir, la derecha la está ganando, ¿verdad? Entonces, y no estamos haciendo nada. Así que gracias por haberme acompañado y invitamos para el próximo programa ahí a todos los que vean el programa en diferido. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.